Descubierto, el increíble secreto de la homeless que cambió la vida de un padre soltero y su hija. Miguel pensó que su vida había seguido un explícito guión de trabajo duro, cansancio y sacrificio. A los 35 años, era un jardinero conocido por su dedicación, pero su corazón estaba rendido. Su hija Valentina, de 16 años, era una musa llena de sueños que miraban hacia el horizonte. Ella deseaba ser artista. Sin embargo, la dura realidad de la vida se sentaba pesadamente sobre los hombros de Miguel. La rutina matutina se sentía cada vez más como un laberinto en el que no lograba encontrar la salida. Cada jornada en esta vibrante ciudad hispana era un recordatorio de sus limitaciones, mientras el miedo a no darle a Valentina un futuro mejor lo consumía. No puedo dejarla elegir un camino incierto, se decía a sí mismo mientras afilaba sus tijeras de podar. Pero a la vez, sabía que su hija necesitaba ser libre, y su alegría se manifestaba en cada trazo de pintura. Miguel lo veía en los papeles llenos de sueños garabateados. ¿Cómo podía querer lo mejor para ella y, al mismo tiempo, temer por su estabilidad? La preocupación se alojaba en su pecho, un nudo de angustia que le costaba deshacer. Mario, su amigo de la infancia, lo había aconsejado a seguir un enfoque más pragmático, pero ese consejo le daba vueltas en la cabeza como un eco vacío. Los días avanzaban y en uno de sus descansos, Miguel se encontraba con Clara. Una mujer sin hogar, de rostro surcado por el tiempo, pero con unos ojos que destilaban historias, vivencias y una luz que no se apagaba. La vida es un lienzo, decía. Miguel la escuchaba en silencio, atento a sus relatos de exposiciones pasadas y del arte que una vez la definió. Un brillo de admiración sobrevino en él, y la intriga no tardó en surgir. ¿Podrías ayudar a Valentina?, le preguntó en un susurro, sintiéndose vulnerable al abrirse a una desconocida. Sobre las semanas, el vínculo creció. Clara comenzó a invitar a Valentina a pasar tiempo con ella. Cada encuentro encendía un fuego creativo en su hija, que antes parecía dudosa de dejar volar su arte. Escuchar las historias de conversiones entre colores y emociones, le decía Valentina iluminada, es como una chispa. Pero cada día que pasaba, Miguel luchaba con el dilema de lo que consideraba un futuro seguro y la atracción fatídica del arte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la primera exposición de Valentina llegó. Mientras Miguel la veía prepararse con una mezcla de orgullo y ansiedad, un torrente de emoción le recorría el cuerpo. Hasta ese momento, toda la presión de hacer lo correcto le parecía más pesada que nunca. El arte no solo podría colmar los vacíos en su mundo, también lo ponía en un lugar vulnerable. Una voz insistente dentro de él clamaba por protección y certeza en una vida donde la estabilidad era un tesoro escaso. Sin embargo, esa noche, el brillo y la energía del café comenzaron a desvanecerse cuando Clara vio aparecer a alguien del pasado, alguien que arrastraba las sombras de viejas heridas. Miguel sintió un tirón en su estómago, incapaz de quitar la vista de Clara, que se encontraba en una lucha silenciosa, su historia disolviéndose en la atmósfera vibrante. ¿Podría una vida de decisiones correctas desencadenarse en un momento de verdad desgarradora? La pregunta pesaba como un ladrillo, porque al final, esa noche, no solo Valentina se arriesgaba en su arte, sino también él, a perder la certeza de su mundo. Por el amor desbordante de una hija que deseaba soñar. La exposición de Valentina comenzó a convertirse en un torbellino emocional para Miguel. A medida que las luces se atenuaban y los murales de colores vibrantes tomaban vida, una voz interna le susurraba que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Siguió a su hija, pecho hinchado de orgullo, pero con la conciencia ahogada en temor. ¿Qué pasaría si Valentina no lograba impacto? ¿Y si Clara, cuya luz parecía atrapar todas las miradas, ignoraba un lado oscuro de su historia que podría resonar en su hija? Los comentarios comenzaron a fluir, cada aplauso era como un eco en el fondo de su mente, cuestionando su propio valor como padre. Mientras las sonrisas de admiración rodeaban a Valentina, él se encontró buscando respuesta del universo.
Tenía que hacer algo para mantenerla a salvo, y esa necesidad de controlar intensificaba su angustia. Los deseos de protección se enfrentaron con la evidencia del crecimiento de su hija. El arte de Valentina era su voz, una voz que Miguel no podía sobreproteger sin sofocar su esencia. Durante la antesala de la exposición, se sumergió en conversaciones con otros padres. Cada uno narraba sus batallas y sacrificios, como un eco de sus miedos. Malas decisiones y arrepentimientos estaban escritos en las líneas de sus rostros. Los padres se comportaban como escudos en sus vidas, temerosos de que sus hijos se enfrentaran al mundo sin una armadura adecuada. Miguel se sintió en la cuerda floja, preguntándose si dejaría que su hija se arriesgara a conocer la desilusión. El momento decisivo llegó cuando vio a Clara frente a un cuadro de Valentina, sus ojos brillantes, llenos de admiración y comprensión. Algo cambió en Miguel. En lugar de proteger a Valentina, comenzó a comprender que su papel era guiarla para que enfrentara el mundo tal como venía, con sus riesgos y recompensas. Pero la lucha en su interior creció, la jornada se tornó más intensa cuando Clara se le acercó. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?, le preguntó con voz suave pero firme. Tu hija no solo pinta, ella se está definiendo a sí misma. Estás lanzándola al mundo que tú temes. Al escuchar esas palabras, Miguel parpadeó como si un velo se hubiera levantado. En ese instante, sintió que el peso de sus ansiedades comenzaba a disminuir. ¿Es realmente lo que quiero? Que Valentina nunca conozca lo que es volar. La epifanía lo golpeó y, de repente, se sintió más consciente de sí mismo, del padre que quería ser frente al hombre que temía convertirse. Decidió actuar. Se acercó a Valentina, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Hija, sé que mi visión de la vida ha sido limitada, pero quiero que explores, que caigas si es necesario. Solo así sabrás lo que eres capaz de lograr. Michael no podía predecir cómo terminaría esa tarde, pero quería que Valentina sintiera la libertad de desplegar sus alas aunque eso significara arriesgarse a la caída. La conversación dejó una grieta en su corazón, una mezcla de miedo y esperanza que nunca había sentido. Mientras Valentina sonreía, Miguel se dio cuenta de que su propio viaje apenas comenzaba. Cuando Clara lo observó, asintió con orgullo. Has dado un gran paso, le dijo, dejando entrever que el camino no estaba desprovisto de desafíos. Pero el eco de una voz conocida resonó entre la multitud, una figura del pasado se acercaba al grupo. Con cada paso firme, Miguel sintió cómo se desvanecía la tranquilidad que había logrado edificar. ¿Quién era aquel que desgarraría esa nueva realidad? Lo sabía, pero se lo negaba. La presión de lo que vendría, de lo desconocido y de las decisiones que tendría que tomar, lo paralizó. La exposición era solo el comienzo, pero el verdadero reto estaba por llegar. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y permitir que Valentina tomara su lugar en el mundo, o dejaría que las sombras lo atrajeran de nuevo? La respuesta se acercaba como una tormenta, lista para desatar una nueva tormenta de decisiones. Miguel trató de mantener su mente centrada en el presente, en el logro de su hija, mientras la figura se acercaba. Había un resplandor familiar que apenas podía soportar y, a medida que se aproximaba, la ansiedad lo llevó a cuestionar su fortaleza. Era Ana, una amistad de su juventud, cuya vida había estado marcada por decisiones precipitadas y el desenfreno. La aparición de Ana revocó recuerdos de un tiempo en que Miguel era un soñador despreocupado, antes de que la paternidad y la responsabilidad lo obligaran a cerrar la puerta a su propia juventud. Ana había recorrido un camino solitario, su vida era un mosaico de fracasos y esperanzas marchitas. Su presencia parecía un espejo distorsionado que reflejaba el miedo que Miguel llevaba dentro de sí, el miedo a fracasar como padre, el miedo a permitir que el pasado definiera su futuro y el miedo a perder la conexión con Valentina en el proceso. Con una sonrisa que apenas ocultaba su dolor, Ana se detuvo frente a él. Miguel, empezó, su voz un susurro quebrado. Me alegra verte. He oído cosas maravillosas sobre tu hija. Él trató de ocultar su reticencia, pero la vulnerabilidad de ella era palpable, como una herida abierta que apenas comenzaba a sanar. Gracias, Ana. Valentina es realmente especial. Está encontrando su voz. Sin embargo, mientras hablaba, una sombra oscura se proyectó en su mente. ¿Qué podría aprender Valentina de alguien como Ana? Ana percibió su desafío. No soy quien solía ser, Miguel. He hecho elecciones de las que me arrepiento. Pero cada día es una nueva oportunidad, y Valentina necesita saber que su camino no siempre será perfecto.
Esas palabras lo chocaron. Era la misma realidad que él había comenzado a aceptar sobre su propia vida: los errores, las desilusiones y la imperfección estaban inevitablemente en el trayecto hacia el crecimiento. Pero, a diferencia de Ana, ¿cuáles eran las decisiones que él estaba evitando? La necesidad de proteger a Valentina lo había mantenido en un cómodo ostracismo, y eso lo llevó a perder de vista su propio desarrollo personal. Con un renovado propósito, Miguel sintió la urgencia de confrontar sus propios demonios. Yo también tengo mis sombras, Ana. Sus palabras resonaron con un eco de desafío, un desafío para no dejar que el pasado dictara el futuro. Necesito entenderlas y aprender de ellas, por mí y por Valentina. Ana sintió, vislumbrando su lucha interna. Tienes la oportunidad de escribir una historia diferente, Miguel. No solo para ella, sino también para ti. Ya no eres el chico asustado que se escondía detrás de sus miedos. Esas palabras eran un recordatorio de su capacidad de elección, que había dejado que el miedo silenciara en el pasado. Mientras su conversación avanzaba, la claridad comenzó a surgir. Miguel comprendió que el camino hacia un futuro empoderado no solo requería liberar a Valentina, sino también a sí mismo. Necesitaba enfrentar sus decisiones, asumir sus errores y reconocer que el crecimiento personal no era un destino, sino un viaje compartido. Al finalizar su intercambio con Ana, Miguel sintió una llama encendida dentro de sí. La conversación era un catalizador, pero también un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Estaba dispuesto a permitir que su hija viese sus flaquezas, a compartir su propia búsqueda por encontrar el equilibrio entre la paternidad y su identidad. Al alejarse de Ana, un nuevo sentimiento de determinación se instaló en su pecho. Sabía que enfrentaría su pasado, su dolor y sus decisiones, y que en ese proceso podría inspirar a Valentina a forjar su propio camino. Sin embargo, la vida estaba lejos de ser simple. Cuando se dio la vuelta para buscar a Valentina, la mirada de Clara lo encontró de nuevo, y una pregunta inscrita en su expresión lo hizo tambalear: ¿estás listo para enfrentar lo que viene, Miguel? Esa pregunta vibró dentro de él como un tambor que anticipaba una batalla inminente. La respuesta no era clara, pero Miguel sabía que si quería ser el padre que Valentina debía estar preparado para confrontar no solo su pasado, sino también todo lo que implicaba liberar a su hija. ¿Sería capaz de soportar la verdadera carga de su elección? La inquietante posibilidad se cernía sobre él, y el viaje apenas comenzaba. Miguel dio un paso atrás, sintiendo como la realidad del momento se asentaba sobre su pecho como un peso. No podía ignorar la inminente necesidad de afrontar sus propios fantasmas. La conversación con Ana había reabierto una puerta que había hecho todo lo posible por sellar. En su mente, las palabras de ella resonaban, ofreciéndole una perspectiva que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. Reflexionó sobre lo que había dejado atrás. La imagen de su hija, Valentina, creciendo en un hogar donde el miedo y la inseguridad dominaban, le resultaba insoportable. Sabía que si quería brindarle a su hija un futuro brillante, tendría que mirar hacia adentro y desentrañar sus propios miedos. Pero, ¿cómo se comienza a enfrentar esa oscuridad interna? Decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara, Miguel inició un plan. Tenía que buscar ayuda, un camino que le permitiera sanar las heridas que llevaba dentro. Investigó métodos de crecimiento personal, y, sin pensarlo dos veces, se inscribió en un taller de desarrollo personal que prometía convencer a los participantes de salir de sus zonas de confort. Aquella decisión lo llenó de nervios, pero también de una determinación renovada. El primer día del taller, Miguel se sintió como un intruso. Las personas a su alrededor parecían tan abiertas y dispuestas a compartir. Él, en cambio, se encogió en su asiento, observando cómo otros hablaban de sus luchas con una franqueza que le envidiaba. Sin embargo, cuando llegó su turno de presentarse, algo dentro de él se quebró. Soy Miguel, comenzó, la voz titubeante, y tengo miedo de no ser lo bastante bueno para mi hija. El pasado me persigue. Ese simple acto de vulnerabilidad desató una ola de empatía en el grupo. Personas que hasta ese momento eran desconocidos comenzaron a ofrecerle apoyo y consejos, compartiendo sus propias historias de lucha. Algo se encendió en el interior de Miguel, la sensación de soledad que lo había acompañado por tantos años empezaba a desvanecerse. Esa experiencia fue un punto de inflexión. Cada sesión lo empujaba a profundizar más en su autoconocimiento, a cuestionar sus decisiones pasadas y a comprometerse a ser un modelo a seguir para Valentina.
Reflejó sobre la importancia de ser un padre que no solo critica y corrige, sino que también comparte sus propias luchas. Con el tiempo, Miguel empezó a ejecutar pequeños cambios en su vida cotidiana. Se propuso establecer conversaciones más sinceras con Valentina. Comenzó a preguntarle sobre sus miedos y sueños. Una noche, mientras cenaban, él se armó de valor y le confesó que también había tenido dudas sobre ser un buen papá. La mirada en sus ojos le hizo entender que había un camino hacia la conexión, un camino donde ambos podían sanar juntos. Sin embargo, cada paso hacia adelante traía consigo el recuerdo persuasivo de Ana. Cada vez que se daba cuenta de cuánto había aprendido de ella, sentía una mezcla de gratitud y temor. ¿Podría ella ser un recordatorio de su propia vulnerabilidad, o sería un obstáculo que lo llevaría de regreso a la oscuridad? A medida que la relación con Valentina florecía, la imagen de Ana persistía en su mente como un eco insistente. Miguel sabía que la única manera de liberarse completamente de su pasado era enfrentarlo, de una vez por todas. No podría ser el padre que Valentina necesitaba hasta que no se hubiera perdonado a sí mismo por lo que había dejado de ser. Así, mientras Miguel se adentraba en el laberinto de su propio crecimiento, se dio cuenta que el viaje apenas comenzaba. Ante él se desplegaba un reto mayor, la posibilidad de encontrarse con Ana nuevamente, de compartir con ella lo que había descubierto sobre sí mismo. Era hora de enfrentar los ecos de su pasado y ser capaz de mirarse en ese espejo distorsionado que Ana representaba, sin temor a lo que podría encontrar. La pregunta lo atormentaba, y la respuesta se deslizó peligrosamente por el horizonte, acercándose cada vez más. Miguel despertó esa mañana decidido. La conversación del día anterior con Valentina había despertado en él una chispa de inspiración. Sabía que tenía que hacer aún más para equilibrar sus emociones y construir un entorno sólido para su hija. Entonces, se propuso realizar un ejercicio diario de reflexión introspectiva, algo que había aprendido en el taller, escribir un diario. Cada mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana, Miguel se sentaba con un cuaderno y un bolígrafo. Al principio, las palabras parecían fluir con dificultad, sus pensamientos se entrelazaban en un laberinto de inseguridades. Sin embargo, poco a poco, comenzó a dejarse llevar. Escribía sobre sus temores, sus anhelos y sus visiones de lo que deseaba hacer para Valentina. En una de esas mañanas, se encontró escribiendo sobre su relación con Ana. Las palabras, antes cargadas de rencor y temor, empezaron a transformarse en una reflexión sobre la vulnerabilidad que lo unía a ella. Tal vez no debería temer recordarla, se dijo. Quizás su figura representa una parte de mí que requiere sanación. En ese momento de escribano, sintió la necesidad de reconciliación, no solo consigo mismo, sino con las decisiones que había tomado. Con el paso de los días, los escritos se convirtieron en sus aliados. En cada página plasmaba no solo sus luchas, sino también los pequeños triunfos. Por cada noche en la que Valentina se dormía tranquila, Miguel anotaba su satisfacción. Este hábito le permitió ver su vida desde una nueva perspectiva, comprendiendo que sus esfuerzos estaban dando fruto. Aún así, había una sombra que lo seguía, el encuentro con Ana. Decidido a cerrar ese ciclo, Miguel buscó por internet información sobre ella. Cada pequeño dato que encontraba iluminaba facetas de una mujer que había tenido un impacto tan profundo en su vida. La curiosidad rápidamente se tornó en un anhelo. Necesitaba entender si la Ana que recordaba aún existía, si sus caminos podían entrelazarse de nuevo sin que su pasado resultara destructivo. A finales de la semana, después de través de foros y grupos de redes sociales, Miguel localizó un número de teléfono asociado a un centro de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables, uno de los lugares a los que Ana había recurrido en su momento de crisis. Con el corazón latiendo velozmente, marcó el número sin estar del todo seguro de qué iría. Al otro lado, una voz amable le preguntó cómo podía ayudarlo. Miguel se sintió a la vez aliviado y temeroso. Estoy tratando de encontrar a Ana, dijo, titubeando. No sé si se acuerda de mí, pero creo que hay cosas que necesitamos hablar. Luego de varios minutos de espera, la respuesta llegó: ella no está aquí, pero puedo pasarte su mensaje. Miguel sintió que su corazón se encogía. La chance de confrontar sus propios demonios parecía desvanecerse. Pero antes de que pudiera perder la esperanza, la voz continuó: sin embargo, dejaré claro que está en un mejor lugar. Ha estado trabajando en su recuperación y ha aprendido a vivir con lo que pasó. Esa pequeña clarificación resquebrajó la coraza de su melancolía. Miguel sintió que las palabras de aquella persona eran la luz que necesitaba.
La figura de Ana no era un fantasma del pasado, sino un testimonio de superación. Esa revelación le instó a reflexionar sobre su noción de perdón. ¿Podré perdonarla sin nostalgia ni rencor? ¿Puedo también perdonarme a mí mismo, mientras me encuentro en este proceso? Como si una puerta se abriera ante él, Miguel notó que su camino ya no giraba en torno a la culpa, sino hacia una aceptación necesaria. Sin embargo, una confrontación interna más le esperaba. Valentina había notado los cambios en su padre y, con la curiosidad propia de su edad, un día lo interrogó: «Papá, ¿vas a encontrar a Ana? Ella va a volver». En ese instante, Miguel se sintió atrapado entre dos mundos. La verdad se debatía entre el deseo de conectar con su pasado y la necesidad de sanar las heridas para el presente. La pregunta de su hija resonó en su mente, convirtiéndose en un eco angustioso. ¿Estaba listo para enfrentar los desafíos de otra vez mirar hacia atrás, o era el momento de seguir adelante sin perderse en la búsqueda de una conclusión que quizás nunca viniera? La respuesta parecía estar más complicada que nunca. Miguel se sintió atrapado en una encrucijada emocional. La mirada inocente de Valentina, llena de esperanza y expectativa, lo confrontaba con una verdad que nunca había querido admitir: su lucha no solo era por él, también era por ella. Las palabras escritas en su diario resonaban en su mente, cada página un esbozo de crecimiento. Sin embargo, la pregunta de su hija parecía haber rasgado las capas de fortaleza que había construido. Aquel día, tomó la decisión de no evadir más. Se sentó con Valentina en el pequeño comedor. «Voy a intentar buscar a Ana, pero quiero que sepas que no puedo prometer nada», le dijo, sintiéndose vulnerable por primera vez. La mirada de la niña brilló con curiosidad, pero también con una comprensión que iba más allá de su edad. Mientras Valentina comenzaba a soñar con una reunión mágica, Miguel abordó los dilemas presentes en su mente. Hacer realidad ese encuentro con Ana lo empujaría hacia un terreno inexplorado, lleno de potenciales decepciones. Al mismo tiempo, la posibilidad de perdón podría ofrecer un cierre que por tanto tiempo había anhelado. La decisión no fue sencilla, sentía que cada paso hacia el futuro implicaba volver a confrontar el pasado. Pero sabía que la inacción no era una opción. Con días de reflexión, llegó la mañana en que Miguel se dispuso a actuar. Decidió expandir su búsqueda. La información encontró con mayor facilidad en el mundo digital, pero no era solo su nombre lo que buscaba. Quería pistas sobre lo que Ana había aprendido desde que se separaron. Su corazón se apretaba ante la idea de que ella podría haber cambiado, así como él. Internet se convirtió en su aliado. Las redes sociales y grupos comunitarios se convirtieron en un laberinto de información donde buscaba cualquier detalle sobre su vida. Durante horas, quedó absorto frente a la pantalla. Las sucesivas historias de superación personal lo inspiraron. Cada testimonio resonaba con la lucha interna que él experimentaba, y su propio sentido de propósito se fortalecía. Mientras leía relatos de mujeres que habían resurgido de la desesperación, Miguel comenzó a plantearse preguntas acerca de su propia transformación. Porque no podía percibir su propia fuerza de igual forma. Una tarde, mientras se encontraba en un café local revisando su diario, una sensación nueva de claridad lo invadió. Comprendió que debía enfocarse no únicamente en encontrar a Ana, sino en desarrollar su propia resiliencia. Había tomado una decisión atrevida al decidir confrontar su pasado, pero necesitaba también potenciar sus habilidades en el presente. Se anotó para un taller sobre gestión emocional en su comunidad, un espacio donde no solo aprendería sobre su vida interior, sino donde podría conectar con personas que, como él, atravesaban situaciones complicadas. El primer día del taller, Miguel dudó en su asistencia. Sin embargo, las palabras de Valentina danzaban en su mente: «Vas a encontrarla». Había una expectativa en su hija que deseaba cumplir. Después de un par de respiraciones profundas, cruzó la puerta. A lo largo de la sesión, empezó a descubrir facetas de sí mismo que creía olvidadas. Compartir su historia con otros, abrir su corazón, resultó en una forma de crisis creativa, pero también de liberación. Cada testimonio lo empujaba a confrontar sus miedos, a identificar sus capacidades y a desafiar su autocrítica. En una pausa, cuando los otros participantes compartían risas y anécdotas, Miguel se dio cuenta de que su jornada era una de constante evolución. Un nuevo objetivo se estaba formando en su mente: no solo buscar a Ana, sino encontrar la manera de convertirse en el padre excepcional que Valentina necesitaba. La relación con su hija era su prioridad, pero a medida que se adentraba en su propio crecimiento personal, comprendió que el camino hacia el perdón era,
irremediablemente, el camino hacia el amor. Mientras regresaba a casa esa noche, con el corazón ligero y la mente revuelta, un mensaje de texto inesperado apareció en su teléfono. Era un viejo amigo que había estado fuera de su vida desde el caos de su separación. ¿Te gustaría volver a hablar? Hay algo importante que necesito contarte. Miguel sintió una mezcla de incertidumbre y emoción. ¿Sería este el hilo que lo conectaría aún más a su futuro, o simplemente se trataría del pasado llamando nuevamente a su puerta? Miguel se detuvo en seco. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco persistente. Hay algo importante que necesito contarte. Fue suficiente para hacer que su corazón latiera más rápido. Después de tantas semanas de introspección y búsqueda personal, sentía que cada rincón de su vida estaba en un delicado equilibrio. Con mano temblorosa, contestó el mensaje, sugiriendo un encuentro. El café donde se reunieron tenía una atmósfera acogedora, llena de murmullos y el aroma a café recién hecho. Miguel llegó puntual y estuvo sentado en una mesa, con los pensamientos girando como un torbellino en su mente. A medida que esperaba, se preguntaba qué tipo de revelaciones podría traer a su vida ese viejo amigo. ¿Tendría algo que ver con Ana? La inquietud lo mantenía en un estado de alerta constante. Cuando finalmente llegó Andrés, fue como si el tiempo se detuviera unos instantes. La expresión en su rostro, entre la seriedad y la complicidad, captó la atención de Miguel. Después de las cursiladas iniciales y una taza de café, Andrés, con un tono que destilaba urgencia, comenzó a hablar. He estado cerca de Ana, dijo con cautela. Miguel sintió que su corazón se congelaba por un momento, la inquietud se transformó en tensión pura. Anduve averiguando y, bueno, he tenido la suerte de recaudar un par de información que quizás te sirva, continuó. Andrés no solo era un amigo, era un hombre que había cambiado su vida. A veces, lo peor que puede suceder es que las personas que han dado la espalda a sus propios miedos se conviertan en las faros que iluminan el camino de otros. Aquella conversación resultó ser una revelación en sí misma. Miguel descubrió que, más allá de la búsqueda de Ana, había aprendido a valorar y fortalecer las conexiones que realmente importaban en su vida. La transformación personal que había empezado con el taller se estaba haciendo eco en otras áreas. A través de su amistad con Andrés, Miguel comenzó a comprender que su evolución no solo dependía de desdibujar su pasado, sino de reconstruir el tipo de relaciones que deseaba en su futuro. Durante la conversación, Andrés le habló de las dificultades de Ana tras su separación. La vida no lo había tratado con ternura, y cada palabra que salía de su boca hizo que Miguel sintiera una mezcla de compasión y un nuevo tipo de urgencia. Se dio cuenta de que buscar a Ana no era solo una cuestión de resolver el pasado, era una oportunidad para abrir un canal de comunicación sincera que, quizás, podía curar las heridas que ambos llevaban. Cuando se despidió de su amigo, el nuevo sentido de chispa en su interior le hizo sentir que tenía una nueva misión. Esa noche, mientras se acostaba, se prometió que no solo buscaría a Ana, sino que se prepararía a sí mismo para el encuentro. La idea de una conversación sincera no era suficiente, quería llegar completo, con todo el crecimiento y la resiliencia que había cultivado por sí mismo. Los días siguientes, Miguel volcó su energía en practicar nuevas formas de comunicar sus sentimientos, reflexionando no solo sobre lo que deseaba decirle a Ana, sino también considerando la posibilidad de expresar su vulnerabilidad sin miedo al rechazo. Era un desafío que exigía una fuerza emocional renovada. Mientras empezaba a construir las palabras para un posible encuentro, una inquietante verdad emergía: ¿estoy listo para el perdón? Esa pregunta rondaba su cabeza, dando forma a los diálogos que había ensayado en su mente. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que estaba listos para avanzar, una carta anónima llegó a su buzón, con un remite que lo haría tambalearse. El sobre, manchado de tinta, contenía un solo mensaje: si buscas a Ana, hay cosas que tal vez no quieres saber. La presión en su pecho se intensificó, mientras una oleada de ansiedad lo invadía una vez más. En ese momento, el pasado no solo llamaba a su puerta, estaba a punto de abrirse de par en par. Miguel se sentó en el borde de su cama, la carta aún en su mano. El mensaje reverberaba en su mente y había desatado una tormenta de emociones. Era un recordatorio de que su búsqueda de Ana no solo implicaba el deseo de reconciliación, sino que también podría abrir viejas heridas que había preferido ignorar. La incertidumbre lo invadía, y con cada instante que pasaba, la pregunta se hacía más fuerte: ¿estaba realmente preparado para afrontar lo que había estado oculto? Esa noche,
en lugar de dormir, se dedicó a reflexionar sobre su pasado y el posible futuro que podría tener al lado de Ana. Había pasado semanas cultivando un nuevo sentido de sí mismo, pero la aparición de la carta parecía amenazar ese progreso. La idea de que alguien conocía secretos que él ignoraba lo llevó a replantearse sus objetivos. No podía acercarse a Ana sin antes entender exactamente lo que podría encontrarse en su camino. Al día siguiente, decidió tomar el control de la situación. Tenía que descubrir si realmente había algo más que debía tener en cuenta antes de buscar a Ana. Se armó de valor y se dirigió al lugar que había sido un punto de partida para su transformación personal, el taller de crecimiento emocional. Allí, había aprendido sobre la importancia de confrontar los miedos y vulnerabilidades. Ahora, era momento de aplicar esas lecciones en un contexto real. Miguel llegó temprano, con la mente en ebullición y el corazón latiendo rápido. La sala estaba llena y los murmullos de la gente se mezclaban con el aroma a café. Tomó un respiro profundo y se sentó, preparándose para la sesión que lo podría ayudar a ordenar sus ideas. Durante la actividad, que trataba sobre la vulnerabilidad y la comunicación efectiva, se dio cuenta de que el miedo al rechazo era solo uno de los múltiples obstáculos que le quedaba enfrentar. En su turno, Miguel tomó la palabra y compartió su historia, cómo había estado buscando a Ana y cómo la carta había desatado en él una necesidad urgente de entender su pasado. Había en sus palabras una sinceridad que resonaba con sus compañeros. Al final de la sesión, se sintió más ligero, como si un peso fuera retirado de sus hombros. La retroalimentación de otros participantes le proporcionó nuevas perspectivas y herramientas que podría usar no solo para acercarse a Ana, sino para reforzar su propio crecimiento personal. Tras la actividad, se acercó a uno de los facilitadores del taller, un hombre llamado Samuel, que había experimentado situaciones similares. Conversaron sobre el efecto que el pasado tiene sobre el presente, y Samuel le sugirió que escribiera una carta, pero no a Ana. La carta debía ser para él mismo, un ejercicio de autocompasión y claridad. Estaba claro que el viaje hacia el perdón empezaba en su interior. Antes de lanzarse hacia el exterior, regresó a casa con la mente enfocada. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. Plasmar sus pensamientos lo ayudó a clarificar sus emociones, y por primera vez se sintió en control de su narrativa. Cada palabra pareciera liberarlo un poco más de la ansiedad que había construido a su alrededor. Al finalizar, se dio cuenta de que no solo estaba preparándose para un reencuentro, sino que también estaba forjando un nuevo camino hacia el perdón y la autoconfianza. Esa noche, mientras guardaba su carta en un lugar seguro, una sensación de determinación lo envolvía. Se sentía listo para la incertidumbre, para el reencuentro, para enfrentar el pasado. Pero antes de que pudiera cerrar un ciclo, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, que contenía un enlace. Todo lo que necesitas saber sobre el pasado de Ana está aquí. La curiosidad y el miedo chocaron en su interior. Al otro lado de esa conexión virtual, podían haber verdades que cambiarían todo. Miguel se dio cuenta de que el camino a la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y con cada instante, más complicado. ¿Debería abrir ese enlace? ¿Estaba dispuesto a afrontar lo que allí se revelara? La decisión pendía en el aire, y la siguiente fase de su viaje personal estaba a punto de comenzar. Miguel contempló la pantalla del teléfono, el parpadeo del mensaje reflejando la tumultuosa mezcla de dudas y urgencia que invadía su mente. La letra parecía moverse ante sus ojos, como si insinuara verdades ocultas que había estado buscando sin saberlo. Lo que tenía ante sí era más que un simple enlace. Era un punto de inflexión en su búsqueda, un acceso directo a los secretos de Ana, y a su propia historia que aún estaba por escribirse. Con cada pulso de su corazón, Miguel se cuestionaba acerca de la apertura de ese enlace. ¿Qué pasaría si las revelaciones lo llevaban a una verdad que no estaba preparado para enfrentar? A lo largo de las últimas semanas, había tomado medidas para cerrar ciclos, pero abrir esa puerta podría hacer que todo lo logrado se desmoronara. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba hacia adelante. Después de un momento de vacilación, tomó la decisión. Debía saber. Finalmente, pulsó el enlace. Una página se cargó, y su respiración se detuvo al leer el primer párrafo. Ahí estaba el relato de Ana, entrelazado con momentos de dolor, sacrificio y valentía. Era una historia de lucha en soledad, de un pasado lleno de decisiones difíciles y su vida hacia el olvido. Miguel sintió que su mundo interior se sacudía. Más allá de los detalles de la vida de Ana, comenzaba a verse reflejado en su propia historia. A través del texto,
descubrió que Ana había estado lidiando con problemas que no podía haber imaginado. No solo era una mujer a la que había amado de manera apasionada, sino que poseía una fortaleza increíble que había sido forjada en circunstancias adversas. Cada palabra, cada frase que leía, le revelaba cosas sobre ella que le habían sido ajenas, estableciendo un retablo de comprensión que nunca había tenido. Miguel cerró los ojos y se permitió experimentar la tristeza que sobrevenía con la lectura. Sus pensamientos vagaban entre la frustración y la compasión. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. Se había centrado en sus propios sentimientos de desamor y abandono, cuando en realidad, la historia de Ana era un reflejo de la resiliencia humana. Consciente de que no podía seguir por la misma senda, decidió que era momento de actuar. Con su renovada percepción del pasado de Ana, debía replantear cómo aproximarse a ella. Las respuestas que había seguido durante años ahora se sentían insignificantes en comparación con el desafío de conectarse a un nivel más profundo, auténtico y empático, convertirse en un mejor amigo, una voz de apoyo, alguien que no solo buscaba reconciliación, sino que reconocía el peso de su historia, se convirtió en su nuevo propósito. Y en ese intento, Miguel halló un propósito renovado. No quería ser solo parte del pasado de Ana, sino construir un futuro que les permitiera sanar juntos. Con el corazón latiendo con firmeza, escribió en su diario sobre lo que había descubierto, meditando sobre su propio crecimiento y las formas en que podía ser una mejor persona, no solo para Ana, sino también para sí mismo. Planteándose cómo podría involucrarse en muestras de apoyo genuino, Miguel se dio cuenta de que esto era un viaje hacia el desarrollo personal, no solo en la relación con Ana, sino en su habilidad para enfrentar los desafíos emocionales que había evadido durante tanto tiempo. Sin embargo, cuando se sentó a planificar cómo iba a acercarse a ella, su mente se vio interrumpida por un nuevo mensaje, esta vez con un tono más sombrío: si sigues indagando sobre el pasado de Ana, podrías arrepentirte. Las verdades a veces son lo más doloroso que puedes encontrar. La advertencia resonó en su mente, haciéndolo cuestionar si estaba realmente preparado para lo que podría deparar el futuro. Una nueva amenaza se oculta en la distancia, y Miguel se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad podía llevarlo a enfrentar no solo sus propios demonios, sino también a otros que podrían estar ansiosos por mantener el pasado intacto. Así, en un mar de incertidumbre entre el deseo de saber y el miedo a las consecuencias, la próxima etapa de Miguel se vislumbraba llena de riesgos inminentes. ¿Estaba listo para enfrentarse no solo a su historia, sino a la de Ana? El reconocimiento de Miguel acerca de su propia humanidad lo transformó. Había navegado entre los temores y la esperanza, pero ahora se encontraba en una encrucijada. A medida que se preparaba para el inminente encuentro con Ana, entendió que este no era solo un viaje hacia el pasado, sino un puente hacia su futuro. No había vuelta atrás. El momento de confrontar sus miedos llegaba. En el proceso de ordenar sus pensamientos, decidía escribir a Ana. Utilizó su diaria introspectiva como guía, volcándose en palabras sinceras que reflejaban sus sentimientos más profundos. La carta se convirtió en un compendio de su evolución. No busco reproches, sino entendimiento, escribía, concediendo importancia al crecimiento obtenido a lo largo de los meses. Tras enviarla, experimentó una mezcla de ansiedad y aligeramiento. Saber que había dado un paso hacia la resolución era un triunfo personal significativo. Aquella vulnerabilidad abierta le había ofrecido el poder de liberarse de las sombras que había arrastrado tanto tiempo. Sin embargo, el eco de la advertencia emergió en su mente: ¿sería capaz de aceptar lo que entregara la vida, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad? Aguardaba respuestas mientras la vida cotidiana avanzaba. En ese periodo de espera, la relación con Valentina floreció. Las charlas se tornaron más profundas, la conexión se volvió un hilo importante, donde ambos compartían no solo risas, sino también secretos y preocupaciones. El arte de Valentina se había convertido en un faro que iluminaba su hogar, animando a Miguel a abrirse y mostrarle a su hija su proceso de crecimiento. Unos días más tarde, el silencio fue interrumpido por un sonido familiar. El timbre sonó mientras Miguel reorganizaba su espacio. Al abrir la puerta, se encontró con Ana. Sus ojos reflejaban un mar de emociones. En lugar de tensiones, había un aire de entendimiento que fluyó entre ellos. «He recibido tu carta», dijo, y al pronunciar las palabras, Miguel sintió que un peso monumental se alzaba del ambiente. La conversación entre ambos fue laberíntica, llena de historias que llevaban años sin contarse. Ana reveló su propia lucha por reconstruirse tras años de decisiones difíciles. Miguel escuchaba atentamente,
permitiendo que la herida en su pecho se abriera mientras ella compartía su proceso de sanación. En cada historia, en cada lágrima vertida, Miguel se sintió más libre. Ya no era solo un padre ansioso por el futuro de su hija, sino un hombre que estaba elaborando su narrativa, una que era parte de la historia de Ana. Entiendo que hemos sufrido, confesó Miguel, mientras las palabras fluyeron como un torrente de liberación. Pero quiero que esta vez sea diferente. Quiero construir un futuro basado en honestidad y perdón. Ana sintió, sus ojos reflejando empatía. En ese momento, Miguel no solo reconstruía su relación con Ana, sino también con él mismo. Había logrado enfrentar su pasado y en esa vulnerabilidad encontró su fortaleza. Miguel era ahora un hombre que no solo protegía a Valentina de sus propias sombras, sino que abrazaba la complejidad de ser humano. La noche se continuó desdoblando en conversaciones sinceras. Miguel y Ana se despojaron de sus armaduras, permitiéndose recordar el amor que una vez compartieron, mientras resonificaban el futuro que ahora los unía. Fue una experiencia liberadora, un momento de reconexión emocional donde ambos comenzaron a vislumbrar el potencial de una nueva vida compartida. Con el tiempo, las dinámicas de Miguel y Valentina se sincronizaron de una manera armoniosa, donde el arte y la vulnerabilidad ofrecían espacio para el crecimiento personal. Miguel, completamente transformado, comprendió que proteger no significaba aisla, sino comprender y guiar en un viaje de descubrimiento conjunto. Era un nuevo paisaje familiar el que empezaba a formar, donde las capacidades de Valentina florecían, mientras él continuaba abordando sus propios retos con un nuevo sentido de propósito. En ese viaje, los antiguos miedos ya no tenían poder. Miguel había alcanzado la acumulación de una transformación auténtica. Reconocía su papel como un padre que acompaña, sin imponer límites, sino permitiendo que su hija forje su propio destino, un camino lleno de color y emoción. Ambos se apoyaban en sus realidades, creando momentos que antes parecían imposibles. La historia de Miguel cerraba un ciclo, pero su vida aún era un lienzo en blanco, listo para ser llenado de nuevas experiencias. Al finalizar aquella noche de reencuentro, Miguel sintió una inusitada confianza. Ya no era el jardinero destrozado, era un hombre revitalizado, empoderado, que aprendía a vivir con plenitud. Miguel no podía prever qué camino tomarían a partir de allí, pero sabía que, juntos, Valentina y él enfrentarían cualquier desafío. Con su historia personal renovada y un vínculo con Ana que empezaba a reconstruirse, Miguel se sentía entusiasmado por lo que vendría. La vida los esperaba con los brazos abiertos, y ellos estaban listos para abrazarla. Ahora, es tu turno de formar parte de esta comunidad que busca la transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y apasionantes que están por venir. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sepan de este viaje. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final de Miguel y Valentina. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Únete.